Hola a todos, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar el capítulo 1 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David. El capítulo 1 se llama Naturaleza de la Administración Estratégica. Fred David es un norteamericano, estudió matemáticas, hizo un MBA y también hizo un doctorado en Business Administration y ha sido profesor de varias universidades en Estados Unidos y tiene una larga trayectoria como investigador. Iniciemos entonces con este capítulo 1, Naturaleza de la Administración Estratégica. Fred David recuerda que la esencia de la administración estratégica es obtener y conservar una ventaja competitiva. Define la administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos. La administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas, etc., para lograr el éxito de una organización. Aclara Fred David que administración estratégica es sinónimo del término planeación estratégica. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y que el propósito de la administración estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. Hace una reseña histórica de que nace la planeación estratégica en 1950, fue muy popular durante 2 décadas, se dejó de lado en la década de 1980, pero en la década de 1990 nuevamente resurgió. Para David, un plan estratégico es el plan de juego de la empresa. Dice que así como un equipo de fútbol requiere un buen plan de juego para tener la oportunidad de triunfar, una empresa debe contar con un buen plan estratégico para competir con éxito. Por lo tanto, un plan estratégico es el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas buenas alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas, procedimientos y operaciones específicas y no con otros cursos de acción menos deseables. Indica que el proceso de la administración estratégica tiene 3 etapas: formulación, implementación y evaluación de estrategias. ¿En qué consiste la formulación de estrategias? Implica desarrollar una visión, la misión, identificar oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se van a seguir. Entre otros, hay que decidir en qué nuevos negocios incursionar, qué negocios abandonar, cómo asignar los recursos, si expandir operaciones o diversificarse, si ingresar o no a mercados internacionales, si fusionarse o formar una sociedad, etc. Por su parte, la implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, motive a los empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas puedan ejecutarse. A la implementación de la estrategia se le conoce como la etapa de acción de la administración estratégica. Implementar una estrategia significa movilizar tanto a empleados como a directivos para poner en práctica las estrategias formuladas. Es considerada la etapa más difícil de la administración estratégica, puesto que la implementación requiere disciplina, compromiso y sacrificio. Las actividades de implementación afectan a todos los empleados y gerentes de una empresa y cada división o departamento debe decidir las respuestas a preguntas como ¿qué debemos hacer para implementar la parte que nos toca en la estrategia organizacional? ¿Y cómo podemos hacerlo de la mejor forma? La tercera etapa o la última etapa de la administración estratégica es la evaluación de estrategias. Los directivos necesitan saber si ciertas estrategias están o no funcionando. La evaluación de la estrategia es el medio principal para obtener esa información. La evaluación de estrategias consta de 3 actividades fundamentales: revisar los factores internos y externos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales, medir el desempeño y aplicar acciones correctas. ¿Y por qué es necesaria la evaluación de estrategias? Es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. Fred David al respecto habla de que Peter Drucker indica que la principal tarea de la administración estratégica es pensar en la misión general de una empresa, es decir, preguntarse ¿cuál es nuestro negocio? Esto conduce al establecimiento de objetivos, al desarrollo de estrategias y a la toma de decisiones hoy para los resultados de mañana. Respecto a la intuición y el análisis,
Dice David que el proceso de administración estratégica puede describirse como un método objetivo, lógico y sistemático para tomar decisiones empresariales importantes. ¿Cuál es su finalidad? Organizar la información cualitativa y cuantitativa de manera tal que sea posible tomar decisiones efectivas en condiciones de incertidumbre. Sin embargo, la administración estratégica no es una ciencia pura que se adapte a un modelo sencillo o sistemático. Reconoce que la intuición es algo esencial para tomar buenas decisiones estratégicas. Es útil para tomar decisiones en situaciones de gran incertidumbre o con pocos precedentes. En este sentido, Albert Einstein alguna vez dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero. Dice David que la administración estratégica integra la intuición y el análisis en la toma de decisiones, y que el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo se complementan. Pero también advierte que operar con la mentalidad de que ya tomé la decisión, no me molesten con los hechos, no es administrar por intuición, es administrar por ignorancia. Drucker dice que él cree en la intuición solo si está disciplinada. Los que hablan de la corazonada, que diagnostican pero no investigan los hechos, son los que en medicina matan personas y en la administración acaban con las empresas. Dice también Fred David que las filosofías de administración intuitivas y basadas en la experiencia resultan totalmente inadecuadas cuando las decisiones son estratégicas y conllevan consecuencias importantes e irreversibles. Respecto del tema de adaptarse al cambio, Fred David habla de que las empresas, así como los organismos, deben ser expertos en adaptación si desean sobrevivir. Y enseguida pone un ejemplo de dos empresas que han venido compitiendo durante buen tiempo y muestra cómo ambas firmas han tomado una decisión que los ha llevado a mantener los costos laborales bajos y crear una ventaja competitiva basada en los precios. Muestra también otro ejemplo de una cadena de librerías bastante grande, la segunda más grande de Estados Unidos, que se declaró en bancarrota debido a su incapacidad de adaptarse a los cambios en la venta de libros al por menor. Dice entonces David que para sobrevivir todas las empresas deben identificar los cambios y adaptarse a ellos. El proceso de la administración estratégica tiene como objetivo permitir a las organizaciones adaptarse eficazmente al cambio a largo plazo. Y habla por ejemplo de las redes sociales en línea y otros cambios que están transformando los negocios y la sociedad del mundo actual. Algunas preguntas que David propone que las empresas deben hacerse es, por ejemplo, ¿en qué tipo de negocio nos debemos convertir? ¿Estamos en el mercado correcto o en los mercados correctos? ¿Deberíamos rediseñar nuestro negocio? ¿Cuáles nuevos competidores están incursionando en nuestra industria? ¿Qué estrategias debemos adoptar? ¿Cómo están cambiando nuestros clientes? ¿Se están desarrollando nuevas tecnologías que puedan dejarnos fuera del negocio? Y al respecto, pues recuerda que la forma como Internet ha cambiado la manera en que organizamos nuestras vidas y cómo esto forma parte de adaptarse al cambio. Enseguida, David presenta algunos términos clave de la administración estratégica y habla, por ejemplo, de la ventaja competitiva. La esencia de la administración estratégica consiste en alcanzar y conservar una ventaja competitiva. Acá lo vemos en este gráfico. Esta empresa cómo logra con esta ventaja competitiva destacarse sobre las otras. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Bueno, es cualquier cosa que una empresa haga especialmente bien en comparación con las empresas rivales. Cuando una empresa puede hacer algo que las empresas rivales no pueden o tienen algo que sus rivales desean, eso representa una ventaja competitiva. Por ejemplo, si una empresa tiene bastante efectivo disponible, tiene una ventaja competitiva porque podría comprar empresas que de pronto estén en bancarrota. También, dependiendo del tipo de empresa, tener más o menos activos puede convertirse en una ventaja competitiva. Y al respecto compara dos empresas, Sony y Apple, en la que muestra que la una tiene sus propias fábricas y la otra tiene subcontratada la producción en otras empresas, en otras plantas. Y en ese caso, pues, Sony tiene el problema de una fuerte deuda en su balance general, mientras Apple tiene una menor deuda gracias a que tiene subcontratados los procesos de producción.
Insiste David en que conseguir y conservar la ventaja competitiva es primordial para el éxito a largo plazo de una empresa. Pero recuerda algo muy importante, y es que una empresa puede conservar su ventaja competitiva solo durante cierto tiempo, porque las empresas rivales van a imitar esa misma ventaja. Por lo tanto, no basta con solo obtener una ventaja competitiva. Una empresa debe esforzarse para alcanzar una ventaja competitiva sostenida mediante su adaptación continua a los cambios en las tendencias y acontecimientos externos y en las capacidades, competencias y recursos internos. Y en segundo lugar, una empresa debe esforzarse para alcanzar una ventaja competitiva mediante la efectividad en la formulación, implementación y evaluación de estrategias que capitalicen estos factores. Por ejemplo, cada vez más empresas están utilizando Internet para hacer ventas directas y comunicarse con los proveedores, consumidores, etc. Y esto lo está volviendo una ventaja competitiva. De hecho, de alguna forma el comercio electrónico está minimizando el gasto y los inconvenientes que suponen el tiempo, la distancia y el espacio al momento de hacer negocios. Un aspecto importante ligado a la ventaja competitiva tiene que ver con la capacidad de innovación. Muestra el caso de MySpace y Facebook y dice que MySpace había dejado de innovar por varios años al contrario de Facebook. Por lo tanto, no evolucionó ese modelo de negocios de MySpace, se quedó estancada con su población joven y solo aplicó cambios mínimos hasta que fue demasiado tarde. La importancia de la innovación. Otro término clave que considera Fred David es estrategas. Los estrategas son las personas en las que recae la mayor responsabilidad del éxito o fracaso de una empresa. Y destaca que los líderes deben tener una gran capacidad de adaptación. Y también que el liderazgo consiste en dar el ejemplo. Estos estrategas ayudan a la empresa a recopilar, analizar y organizar la información, a observar las tendencias competitivas, a desarrollar modelos predictivos y análisis de escenarios, a evaluar el desempeño corporativo y divisional, a reconocer las oportunidades en los mercados emergentes, a identificar las amenazas de negocios y a desarrollar planes de acción creativos. De todas maneras, recuerda que los estrategas son diferentes entre sí, dado que algunos estrategas descartan ciertos tipos de estrategias a causa de sus filosofías personales. Los estrategas difieren por sus actitudes, valores, ética, disposición para asumir riesgos, su preocupación por la responsabilidad social o la rentabilidad, por sus objetivos a corto y largo plazo y por su estilo gerencial. Pone como ejemplo una empresa cuyo fundador la creó con el fin de generar recursos para mantener un orfanato, por ejemplo. Otros términos clave de la administración estratégica son la declaración de la visión y la misión. La visión corresponde a la pregunta ¿en qué nos queremos convertir? Y para David es el primer paso en la planeación estratégica. Después de la declaración de la visión viene la declaración de la misión, que es una afirmación perdurable acerca del propósito que distingue a una empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de producto y mercado. Responde a la pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: ¿cuál es nuestro negocio? La declaración de la misión traza a grandes rasgos el rumbo futuro de una empresa. Es un recordatorio constante para los empleados del porqué de la existencia de la organización y de lo que los fundadores imaginaron cuando pusieron su fama y fortuna en riesgo para hacer realidad sus sueños. Otros términos clave en la administración estratégica son oportunidades y amenazas externas. Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización en el futuro. Las oportunidades y amenazas están fuera del control de una sola empresa, por eso se llama que son externas. Algunas oportunidades o amenazas, dependiendo de la empresa, son, por ejemplo, que los consumidores esperan operaciones y productos ecológicos, que el marketing está trasladándose con rapidez a Internet, que las tasas de desempleo están altas o bajas, que las tasas de interés están en aumento, que los precios de la vivienda son bajos o son altos. Todas esas son oportunidades o amenazas que ya dijimos que son externas.
Un principio básico de la administración estratégica es que las empresas deben formular estrategias para aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Por esa razón, es esencial para el éxito identificar, examinar y evaluar las oportunidades y amenazas externas. A esto Fred lo llama exploración del entorno o análisis de la industria. ¿Y qué consiste en qué? El proceso de investigar, recabar y asimilar información externa. Otros términos clave de la administración estratégica son fortalezas y debilidades internas. Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una organización puede controlar y cuyo desempeño es muy bueno o muy malo. Son aquellas actividades que están relacionadas con la administración, el marketing, las finanzas, contabilidad, producción, investigación y desarrollo, etc. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades organizacionales en las áreas funcionales de una empresa constituye una tarea fundamental de la administración estratégica. De hecho, las organizaciones se esfuerzan por encontrar estrategias que capitalicen las fortalezas internas y eliminen las debilidades internas. Dos ejemplos de fortalezas pueden ser contar con recursos naturales o tener una reputación histórica de calidad. Fred David considera que para determinar factores internos se puede recurrir a la medición del desempeño, a la comparación con periodos anteriores y a los promedios de la industria, pero también sirve llevar a cabo encuestas para examinar los factores internos como la moral de los empleados, la eficiencia en la producción, la efectividad de la publicidad o la lealtad de los clientes, por ejemplo. Otro término clave que considera Fred David de la administración estratégica son los objetivos a largo plazo. Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca alcanzar siguiendo su misión. A largo plazo para David significa un periodo superior a un año. Son importantes porque señalan la dirección, crean sinergia, revelan prioridades y se centran en la coordinación, además que establecen una base para las actividades de planeación, organización, dirección y control. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. Otro término clave de la administración estratégica son las estrategias. Las estrategias son los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos a largo plazo. Algunas estrategias de negocio son la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de mercado, las reducciones presupuestarias, las desinversiones, la liquidación. Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Y por supuesto requiere que consideremos los factores externos y los factores internos que enfrenta la empresa. Otro término clave de la administración estratégica son objetivos anuales. Son metas a corto plazo que las organizaciones deben alcanzar para poder lograr sus objetivos a largo plazo. Deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. Los objetivos anuales deben formularse en términos de logros en el área de administración, de marketing, de finanzas, de contabilidad, de producción, de operaciones, de investigación y desarrollo y de sistemas de administración de la información. Para cada objetivo a largo plazo es necesaria una serie de objetivos anuales, porque los objetivos anuales son importantes en la implementación de las estrategias, en tanto que los objetivos a largo plazo son importantes para la formulación de las estrategias. Por lo tanto, los objetivos anuales son la base para la asignación de recursos. Otro término clave son las políticas. Las políticas son los medios para alcanzar objetivos anuales. Las políticas consisten en directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar dichos objetivos. Las políticas orientan la toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas o recurrentes. Las políticas tienen una relevancia especial en la implementación de las estrategias porque describen lo que la organización espera de sus empleados y gerentes. Las políticas permiten la coherencia y coordinación dentro y entre los departamentos de la organización. David coloca un ejemplo relacionado con los esfuerzos que hacen los países para restringir el hábito de fumar por el costo que esto tiene en enfermedades en millones al año. También, por ejemplo, como algunas empresas que rentan vehículos cobran una cuota de limpieza adicional si el cliente fuma dentro del vehículo.
En cuanto al modelo de la administración estratégica propuesto por David, para desarrollar un plan estratégico hay que responder las siguientes 3 preguntas. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Hacia dónde queremos ir y cómo llegaremos ahí? Para David, el punto de partida lógico para la administración estratégica está en identificar la misión, visión, objetivos y estrategias vigentes en una empresa, porque para saber hacia dónde se dirige una empresa es necesario saber dónde ha estado. Dice David que un cambio en cualquiera de los componentes principales del modelo produce un cambio en alguno o en todos los demás componentes. Por ejemplo, un fracaso en alcanzar los objetivos anuales podría exigir un cambio en la política. Un cambio importante en la estrategia de los competidores podría requerir un cambio en la misión de la empresa. Por lo tanto, las actividades de formulación, implementación y evaluación de estrategias deben llevarse a cabo de manera continua. Recuerda también, David, que en el modelo de administración estratégica los asuntos de la ética de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental tienen repercusiones en todas las actividades del modelo y que algo parecido ocurre con las cuestiones internacionales actuales. El modelo integral que propone David plantea algo así como que hay que desarrollar la declaración de la visión y la misión, establecer los objetivos a largo plazo, generar y evaluar y seleccionar las estrategias, implementarlas y medir el desempeño obtenido. De todas formas, a pesar de tener el modelo, David explica que este proceso de la administración estratégica no tiene las claras divisiones ni su ejecución es tan ordenada como está en el modelo. Sencillamente el modelo es una orientación, pero no quiere decir que los estrategas lo sigan al pie de la letra. Pues porque existe una retroalimentación entre niveles jerárquicos y también recuerda David que muchas organizaciones realizan reuniones semestrales formales para analizar y actualizar la misión y la visión, las oportunidades y las amenazas, las fortalezas y debilidades, las estrategias, los objetivos, las políticas y el desempeño de la empresa. Dice David que estas reuniones se llevan a cabo fuera de las instalaciones porque lejos del lugar de trabajo es más fácil estimular la creatividad y apertura de los participantes. Recuerda también que las empresas que compiten en ambientes complejos y cambiantes tienden a tener una planeación estratégica más formal. En cuanto a los beneficios que tiene la administración estratégica, Fred David plantea que esto ayuda a que una organización sea más proactiva, pero además de eso, recuerda que el principal beneficio de la administración estratégica es ayudar a las empresas a formular mejores estrategias a través de un enfoque más sistemático, lógico y racional para la elección estratégica. Uno de los objetivos fundamentales del proceso es lograr la comprensión y el compromiso por parte de todos los gerentes y empleados. La comprensión podría ser el beneficio más importante de la administración estratégica, seguida por el compromiso. Cuando gerentes y empleados comprenden lo que la organización hace y por qué lo hace, suelen sentirse parte de la empresa y se comprometen a ayudarla. Esto sucede en especial cuando los empleados entienden la relación que existe entre su remuneración y el desempeño de la empresa. Dice David que los gerentes y empleados se vuelven bastante creativos e innovadores cuando comprenden y apoyan la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa. Por lo tanto, un beneficio de la administración estratégica es la oportunidad de que el proceso confiera poder a los individuos. Es decir, el empoderamiento, que es el acto de fortalecer el sentimiento de eficacia de los empleados. Si esto ocurre, esto los alienta a participar en la toma de decisiones y a ejercer su iniciativa e imaginación. Un poco de manera más gráfica, entonces David plantea que debe haber mayor comunicación, mucho diálogo y participación, que esto ayuda a la mejor comprensión de los puntos de vista de los demás y de lo que la empresa está haciendo, planeando y por qué, que permite lograr mayor compromiso para alcanzar los objetivos, para implementar las estrategias y para trabajar mucho más. ¿Y cuál es el resultado? Que todos los gerentes y empleados que conocen la misión van a ayudar a que la compañía tenga éxito. Para David, el diálogo que se provoca en el proceso de la administración estratégica es mucho más importante que el documento que resulte de él. Dice David que lo peor que pueden hacer los estrategas es desarrollar ellos solos los planes estratégicos y después presentarlos a los gerentes operacionales para que los ejecuten. Porque cuando al contrario hay participación en el proceso, los gerentes se apropian de la estrategia y al sentir
como propia la estrategia, ellos tenderán a ejecutarla de una mejor manera. ¿Por qué? Porque la participación es una de las claves para lograr el compromiso para realizar los cambios necesarios. Luego Fred David habla de beneficios financieros y no financieros. Dentro de los beneficios financieros, recuerda que las organizaciones que utilizan los conceptos de la administración estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no lo hacen. Recomienda asimismo llevar a cabo una planeación sistemática como preparación ante futuras fluctuaciones en sus ambientes externos e internos. Compara, por ejemplo, las empresas de alto rendimiento que toman decisiones mejor informadas, con una correcta previsión de las consecuencias a corto y largo plazo. En cambio, empresas con un desempeño mediocre por lo general se involucran en actividades de corto plazo que no reflejan una previsión de las condiciones futuras. Los estrategas de organizaciones con bajo desempeño por lo general se preocupan por resolver los problemas internos, pero subestiman las fortalezas de sus competidores y sobreestiman las fortalezas de sus organizaciones. Por lo general, atribuyen el bajo desempeño de sus organizaciones a factores incontrolables como la economía, los cambios tecnológicos o la competencia de otros países. Y cierra diciendo que los conceptos de planeación pueden producir beneficios financieros importantes en cualquier organización. En cuanto a los beneficios no financieros que propone Fred David, considera que, además de que la administración estratégica le ayuda a las empresas a evitar un fracaso financiero, también ofrece otros beneficios como por ejemplo una mayor conciencia sobre las amenazas externas, mejor comprensión de las estrategias de los competidores, aumento de la productividad de los empleados, menor resistencia al cambio y comprensión más clara de las relaciones entre el desempeño y las recompensas. Luego trae David una lista de beneficios de la administración estratégica, como por ejemplo identificar, jerarquizar y explotar las oportunidades o minimizar los efectos de las condiciones y los cambios adversos, o por ejemplo permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir decisiones erróneas o improvisadas, etc. ¿Por qué algunas empresas no llevan a cabo una planeación estratégica? Por razones como, por ejemplo, falta de conocimiento o experiencia en planeación estratégica, o porque está muy centrada en soluciones de emergencia, o porque lo ven como una pérdida de tiempo, o porque lo ven como algo muy costoso, o por miedo a fracasar en el intento, o por malas experiencias anteriores. También puede ocurrir que no se lleve a cabo una planeación estratégica porque existan unos intereses personales y entonces esas personas ven como una amenaza cualquier nuevo plan. El miedo a lo desconocido, por ejemplo, también puede ser una razón por las cuales algunas empresas no llevan a cabo la planeación estratégica. Algunos errores que se dan al momento de aplicar la planeación estratégica que plantea David son los siguientes. Que utilizar la planeación estratégica para obtener el control de las decisiones y los recursos. Realizar una planeación estratégica solamente para satisfacer requisitos regulatorios o de acreditación. Pasar demasiado rápido del desarrollo de la misión a la formulación de las estrategias. Ver la planeación como algo innecesario, sin importancia, etc. ¿Cuáles son las directrices que propone Fred David para una administración estratégica eficaz? Propone hacerse una pregunta como: ¿la administración estratégica en nuestra empresa es un proceso de la gente o es solamente un trámite? También considera que algunas empresas realizan la planeación estratégica, pero consideran secundario la implementación de la planeación estratégica. Para destacar la importancia de la implementación, David dice que se logra mucho más con un plan técnicamente imperfecto, bien implementado, que con un plan perfecto que nunca se pone en práctica. Algunas directrices adicionales son, por ejemplo, mantenga el proceso de administración estratégica tan simple y espontáneo como sea posible. Para evitar la rutina, cambie las tareas, los miembros del equipo, los formatos de las juntas y el calendario de planeación para que el proceso no sea predecible. Y más bien, cambie los ambientes para estimular la creatividad. También la idea es que los gerentes puedan expresar su estrategia en un párrafo. De lo contrario, o no la tienen o no la entienden. Plantea también que es muy útil estimular el pensamiento y la acción que pongan en tela de juicio los supuestos en los que se basa la estrategia corporativa actual.
y no tenerle miedo a las malas noticias, al contrario, darles la bienvenida. Porque si la estrategia no está funcionando, los gerentes necesitan saberlo. También David considera que es muy importante para una administración estratégica efectiva tener una mentalidad abierta, la disposición y el entusiasmo para considerar nueva información, nuevos puntos de vista, nuevas ideas y nuevas posibilidades. Todos los miembros de la organización deben compartir un espíritu inquisitivo y de aprendizaje, y los gerentes o directores deben comprometerse a escuchar y entender las posturas de los gerentes. Ahora, teniendo en cuenta que los recursos son limitados, una empresa le toca tomar decisiones estratégicas para eliminar algunos cursos de acción y asignar recursos de la organización para otras estrategias que sí va a aplicar. Esto quiere decir entonces que la mayoría de las organizaciones solo pueden adoptar unas pocas estrategias a nivel corporativo en un momento determinado. Un error es adoptar muchas estrategias al mismo tiempo, porque esto hace que se diluyan los recursos de la empresa y lo que hace es poner en peligro a todas las estrategias. Toca entonces decidir qué negocios mantener y cuáles abandonar, por ejemplo. Y también algunas directrices importantes son que las decisiones estratégicas requieren ciertos equilibrios entre consideraciones a largo y corto plazo, o entre maximizar las ganancias e incrementar la riqueza de los accionistas, entre otras. También existen cuestiones éticas. Las elecciones estratégicas traen consigo juicios y preferencias subjetivas. Entonces hay que buscar tener objetividad al formular las estrategias. Aquí hay una tabla con 17 lineamientos para la eficacia del proceso de administración estratégica. Siempre fortalecer la política de que un negocio ético es siempre un buen negocio. Luego David habla de una comparación entre la estrategia de negocios y la estrategia militar. Recuerda que el estudio de la administración estratégica tiene sus orígenes en el ejército. Términos como objetivos, misión, fortalezas, debilidades fueron creados para hacer frente a los problemas en el campo de batalla. Precisamente según este diccionario, la estrategia es la ciencia de planear y dirigir operaciones militares a gran escala, de conducir a las tropas hacia la posición más ventajosa antes del enfrentamiento real con el enemigo. La palabra estrategia viene del griego strategos, que se refiere al líder militar. Es decir, que la historia de la planeación estratégica comenzó en el ejército. Y de hecho, un objetivo clave de la estrategia tanto militar como empresarial es lograr una ventaja competitiva. Puede decirse entonces que en términos generales el éxito militar o empresarial no es el resultado de estrategias fortuitas. Al contrario, el éxito es producto tanto de una atención continua para modificar las condiciones externas e internas, como la formulación e implementación de adaptaciones intuitivas a esas condiciones. Recuerda también, David, que las organizaciones militares y las empresas deben adaptarse al cambio y mejorar constantemente para llegar a ser exitosas. Y destaca que hay que tener mucho cuidado porque a veces las empresas no cambian sus estrategias cuando el entorno y las condiciones competitivas dicen que deben cambiarse. Y pone el ejemplo de Napoleón cuando perdió algunas batallas, y es porque utilizó estrategias probadas contra enemigos que habían renovado su forma de pensar y que estaban desarrollando las estrategias no de la guerra pasada, sino de la futura. También recuerda David algunas enseñanzas del libro El arte de la guerra y destaca algunos pasajes que pueden aplicarse a las empresas. Por ejemplo, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o la muerte, el camino a la supervivencia o a la ruina, por lo tanto es indispensable estudiarla a conciencia. O por ejemplo, el arte de la guerra se basa en el engaño. Si su oponente es de temperamento colérico, intente irritarlo. Si es arrogante, aliente su egoísmo. O por ejemplo, la importancia de una victoria rápida, porque si ésta se demora en llegar, la moral de la gente disminuye. Otra recomendación: conozca a su enemigo y conózcase usted mismo. Por ejemplo, analice los planes del enemigo para conocer sus defectos tanto como sus puntos fuertes. Y en cuanto a la adaptación, dice que los ejércitos podrían compararse con el agua, porque así como el agua fluye de las alturas para ir hacia abajo, los ejércitos deben evitar el lado fuerte y atacar la debilidad. Y así como el agua modifica su curso según el terreno, un ejército logra su victoria de acuerdo con la situación del adversario.
y bueno, otras observaciones que hace a partir del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. En conclusión, Fred David propone que las organizaciones deben utilizar la administración estratégica y de esa manera reemplazar un enfoque reactivo por un enfoque proactivo en su industria. Deben esforzarse por influir, anticiparse y causar los acontecimientos en vez de solo responder a ellos. Para David, el enfoque para la toma de decisiones que proporciona el proceso de administración estratégica es un enfoque lógico, sistemático y objetivo para determinar la dirección futura de una empresa. Y recuerda que el propósito del libro es proporcionarle las herramientas necesarias para ser un buen estratega. Luego viene un caso que propone allí David. Sería muy bueno que usted comprara este libro porque está lleno de casos y le va a ayudar mucho para entender mejor los conceptos aplicados a diferentes casos que propone David en su libro. Aquí en este caso pues propone la empresa Walt Disney y habla que Disney es un conglomerado de medios, muestra también la historia, hace una lista de los problemas internos en cuanto a la estructura organizacional, muestra pues la compañía cómo está organizada, está compuesta por estos 5 grupos, muestra también aspectos de finanzas, situación financiera por segmentos de cada una de estos grupos que están acá. Entonces resulta muy interesante, mira los competidores de cada uno de esos grupos de empresas que tiene y lo que logra hacer es pues un análisis para poder entender mejor cómo generar unas estrategias. También propone algunos ejercicios para reforzar el aprendizaje que resultan muy interesantes. Ok, hasta aquí entonces el capítulo 1 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David. El siguiente capítulo se llama La visión y la misión de la empresa. Gracias y hasta pronto.